Desde la memoria de los viejos cerveceros, desde la casa donde se elabora. Soy Luis Di Mota, maestro cervecero. Y voy a mostrarte desde los nobles ingredientes que la componen hasta el producto final de la bebida más tomada del mundo. Sí, estamos hablando de cerveza. Cuando hablamos de ingredientes de la cerveza, deberíamos pensar en la evolución que tuvo esta bebida a lo largo de su historia, del origen de la cebada con el agua, que esperó por más de 4.000 años para agregar lúpulo, otros 600 años para agregar trigo, y hoy existe un gran abanico de estilos y tipos de ingredientes, los estilos más complejos, como agregado de frutilla, hoja de pino, picante, zapallo, etc., hasta las más sencillas, que son el agregado de cereales no malteados como maíz, arroz y mandioca. Los estudios indican que el origen de la domesticación del maíz fue en Puebla, México, por los olmecas hace más de 8.000 años. Más tarde, Colón lo descubrió en Cuba y lo llevó a Europa, donde tuvo un increíble éxito y a partir de ahí todo el mundo pudo cultivarlo. Hoy es el cereal más cultivado del mundo y el cereal más importante de la historia de América. Pueblos como los mayas, aztecas, incas, entre otros, lo tenían como base alimentaria y su crecimiento fue alrededor de este cereal. Se puede decir que la verdadera cerveza originaria de América es la que está elaborada con maíz. El maíz hoy es uno de los cereales más dúctiles de la industria y se siembra en casi todo el mundo. Los primeros alemanes que hicieron las primeras cervezas en el norte de América tuvieron que recurrir al arroz primero y al maíz luego para poder reducir el alto nivel de proteína que las primeras cebadas americanas tenían. Estamos hablando de cebada 6 hileras, ya que producía severos problemas y bajo nivel de alcohol, y se dieron cuenta que con este uso ofrecía una cerveza más bebible y refrescante. Rápidamente, las nuevas cervezas americanas se volcaron al uso de este cereal junto con la malta para generar las primeras lager americanas, siendo copiadas por el resto del mundo. Para entender este efecto que produce el maíz en la cerveza, debemos analizar cómo está compuesta la malta. La tomabilidad de la cerveza está dada por la cantidad de sustancias solubles y el tipo de elaboración empleado. De hecho, el exceso de proteínas, si bien ayuda a la formación de espuma, incrementa las sustancias solubles. Con los cereales no malteados como maíz y arroz, solo se consigue obtener alcohol, ya que lo que disponibiliza es el almidón, que es la que forma el alcohol. Esto le confiere a la cerveza menor componente soluble y repercute en la tomabilidad y la refrescancia, sin alterar el resto de los sabores y aromas. Como dijimos, el maíz es el cereal más cultivado del mundo y Argentina es el cuarto productor del mismo. Existen varios tipos de maíces y el maíz más propicio para el uso de la producción de cerveza es el maíz flin o maíz duro, del cual Argentina es un gran productor de este tipo de maíces. Esta dureza ayuda a que los procesos de extracción de la endosperma, donde está el almidón, sea completo y sin presencia de otros componentes. El uso de cereales no malteados como arroz y maíz datan de más de 200 años en la industria cervecera y corresponden a una innovación de las cervezas estilos Lager Pilsen para otorgar tomabilidad y refrescancia, y por el contrario de lo que se piensa, es uno de los cereales más completos y útiles del mundo, y debemos agradecer al pueblo originario de México por su descubrimiento y domesticación.